Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otra de las familias importantes que tenemos que mencionar en este vídeo es la familia del oxalacetato piruvato. Esta familia básicamente sigue la siguiente ruta, y es que el oxalacetato se convierte en aspartato y el aspartato puede generar asparragina, metionina, lisina y treonina. La propia treonina también puede dar a su vez isoleucina, pero la isoleucina también puede provenir del propio piruvato, que a su vez puede dar alanina, valina, leucina y nuevamente la isoleucina que acabamos de comentar. Vamos a ir hablando de todos ellos. El aspartato, por su parte, que pertenece a la familia del oxalacetato piruvato, como digo, dentro de esa familia, se forma a partir del oxalacetato, concretamente en una reacción de transaminación catalizada por la AST o GOT, de la cual ya hemos hablado, en una reacción que es reversible. Es además precursor de aminoácidos, como es el caso de la asparragina, la metionina, la lisina y la treonina que acabo de comentar, y las bases púricas, como es el grupo amino, y pirimidínicas, como es el esqueleto carbonado. La asparragina, por su parte, derivada de este aspartato, es importante porque se sintetiza mediante una reacción de amidación del aspartato utilizando glutamina como donador del grupo amoníaco, del NH4+, vaya. La metionina o treonina o la propia lisina son los tres aminoácidos que comienzan su síntesis en la aspartato quinasa, que es una reacción dependiente de ATP, y por tanto provienen del aspartato. Presentan un intermediario común que es el aspartato beta semialdehído, y además la homoserina es el precursor común de la metionina y la treonina, de manera que la síntesis de metionina requiere del N5-metil-THF. Así, la trimetillisina es precursora también de la carnitina, que son los grupos metilo que son aportados por la S-adenosilmetionina. Por otra parte, tenemos que el caso de la isoleucina y la valina, que se conformaban a partir del piruvato, se llevan a cabo porque se sintetizan a partir de la treonina y el piruvato, ¿vale?, del intermediario del alfa-cetobutirato, que deriva también de la propia treonina. Las rutas de biosíntesis de isoleucina y valina son paralelas y comparten hasta 4 enzimas y comienzan con la condensación de 2 moléculas de piruvato para conformar la valina o una molécula de piruvato con alfa-cetobutirato si se va a conformar la isoleucina. La leucina, por su parte, también proviene de la parte del piruvato y se sintetiza a partir de un intermediario de la ruta de la valina con el alfa-ceto-isovalerato. Y la alanina, que la teníamos ahí un poco entre las que también conforma su origen desde el piruvato, se encuentra sintetizada mediante una reacción de transaminación con ese glutamato a partir del piruvato, catalizado por la ALT o GPT, de la cual también ya hemos hablado. La alanina, por tanto, es liberada hasta la sangre desde la mucosa intestinal y las células de la mucosa intestinal son las que realizan las transformaciones sobre los aminoácidos que llegan hasta el enterocito, convirtiendo a la mayoría del aspartato y el glutamato de la dieta en esa alanina que decíamos que era una de las más abundantes. Otra familia interesante que tenemos que estudiar es la familia del fosfoenolpiruvato. Esta familia comprende los aminoácidos con anillo aromático y por tanto el fosfoenolpiruvato más la eritrosa 4-fosfato nos va a permitir algunos aminoácidos que, como digo, son muy importantes. Entre ellos está la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y de hecho, de la propia fenilalanina también podemos obtener la tirosina. El anillo bencénico de los aminoácidos aromáticos que se conforman por esta ruta del
siquimato de 7 carbonos. Esta ruta sintetizada produce corismato, compuesto además precursor común a partir del corismato. Se pueden generar dos ramas, una para la síntesis del triptófano y otra que conduce hasta la fenilalanina y la tirosina. Por su parte, el triptófano es un aminoácido que está sintetizado a partir del corismato, como he mencionado, y que se convierte en antranilato, participando la glutamina por ciento en el proceso, y el anillo indólico se forma por acción de la triptófano sintasa, que requiere de serina y piridoxalfosfato. Es precursor también de neurotransmisores, como es el caso de la serotonina, como ya veremos, y presenta un grupo de tiramino, al igual que la dopamina. El NAD+ y el NADP+ también son importantes en el triptófano y son parte de la ruta biosintética, y el ácido nicotínico también. El triptófano se degrada a quimurenina y origina así el picolinato, que se excreta en la orina junto con la niacina y también el NAD+. La fenilalanina y la tirosina, que seguían la otra ruta, en bacterias se sintetizan a partir de hecho de un intermediario común que es el prefenato. En el resto de los animales, en general, lo que hacen es que la tirosina se produce a partir de la fenilalanina por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que requiere como cofactor del tetrahidrobiopterina, derivado del GTP, y participando en reacciones de oxidación. La tirosina es precursora normalmente de las catecolaminas, conocidas como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, o dopamina, epinefrina y norepinefrina. Las hormonas tiroideas también provienen de la tirosina y la melanina también. Así que fijaos si es importante. Ya veréis en el sistema nervioso tan importante que es, que yo hice mi trabajo fin de máster en esto y es muy importante todo este sistema. Dentro del sistema nervioso es súper importante. Además del triptófano y la fenilalanina y la tirosina, también son precursores de otros compuestos presentes en el reino vegetal y productos comerciales. Así tenemos la lignina, por ejemplo, que está compuesta de fenilalanina y tirosina. La hormona de crecimiento vegetal, conocida como auxina, de la cual ya también hablaremos, que tenemos mucho que contar de hormonas vegetales, no se ha visto a las que hay, pero provienen del triptófano. Y los taninos y la morfina, por ejemplo, también tienen que ver mucho con la fenilalanina y la tirosina. La familia de la ribosa 5-fosfato también es importante porque esta familia va a ser la que va a producir la histidina, que es otro aminoácido muy importante, ya que requiere de 3 precursores, el PRPP, o también conocido como el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, que aportará hasta 5 carbonos con un ATP, que su anillo purínico aporta de hecho un nitrógeno y un carbono, o en el caso de la glutamina, aportando un nitrógeno. Fijaos si la histidina tiene funciones y está en determinadas cosas. Pero también es precursora de la histamina, que es una descarboxilación de hecho de la histidina, y es un potente vasodilatador liberado durante la reacción alérgica. Ya lo veremos también en el caso de la fisiopatología más adelante. Pero que sepáis que es súper importante. Así pues, la regulación de todas estas familias y de todas estas rutas de biosíntesis de los aminoácidos, el principal mecanismo de regulación que poseen es la retroinhibición por producto final. Es decir, si yo tengo mucha fenilalanina, automáticamente eso va a inhibir a la enzima que la produce y por tanto no seguiré generando. Eso hace que generalmente la primera reacción está catalizada por una enzima alostérica que ejerce el control global de la velocidad a través de la vía. La regulación alostérica puede ser muy compleja, de tal manera que varios productos finales actúen como moduladores negativos y sus efectos sean sumatorios, en una inhibición, por ejemplo, concertada, como es el caso de la regulación de la glutamina sintetasa, que ya habíamos visto que tiene más de un aminoácido controlándolo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis,
Nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.